Ah, sí. Neurótico es una palabrita que muchas veces atemoriza, pero no. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de quiero olvidarte pero no puedo, quiero sacarte de mí pero no puedo? Eso es neurótico. Sí. Eso es, pero dicho de otra manera, con términos ya de la especialidad, neurotismo. Entonces, eso es. El vernos con una opción de condenarnos o de criticarnos, de juzgarnos, vernos con una opción. Eso es neurótico. Otros tienen en menor intensidad, otros en mayor intensidad. En menor y mayor intensidad. Aquel que no aspira a ser un hombre con valores, con principios, puede haber esperanza de que esa persona pueda entenderse, pueda comprenderse. Porque si empieza a aspirar a ser un hombre ideal, amable o bondadoso, si empieza a generar ese ideal, entonces nunca habrá espacio para él mismo, para ir captándose tal como es, tal como hay en sí mismo. Entonces, esto de neurótico se ha aclarado. Sí. En el 88 dice, es crecimiento para la mayoría. La 88, es crecimiento para la mayoría. Sí, la mayoría entiende como crecimiento, crecimiento en distintas áreas, puede ser económica, puede ser en tus relaciones, crecimiento en tus hijos, con alguien que llamas pareja, o crecimiento, estatus, etcétera, etcétera, etcétera. Llamamos a eso crecimiento. La mayoría llama a eso crecimiento. A eso llama la mayoría. Pero conforme vas entendiendo esa clase de crecimiento es inmadurez. Es inmadurez porque tiene un contenido de manipuleo, de manipulación, de apariencias, aprende técnicas para que otros puedan ver, y hay un alejamiento de ti mismo, no hay entendimiento. Quienes aspiran a hacer algo distinto no están entendiendo, no están comprendiendo. El verdadero crecimiento no se mide cuánto has logrado, cuánto los demás te aprueban o te condecoran. El verdadero crecimiento, si quieren hablar de crecimiento, aunque muy poco uso este término crecimiento, pero para darle su contenido, el verdadero crecimiento es ir entendiendo la manera como estás procediendo, cómo estás actuando, darse cuenta de la manera como tratas, no sentirse arrepentido o culpable, por decirlo, de lo que haces, sino ir entendiendo, porque esa persona que dice, me siento arrepentido por haber hecho esto, no está entendiendo realmente. Me siento culpable por haber esto hecho, no está entendiendo, no está comprendiendo. Porque se queda en esto, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, y no hay el entendimiento. Es como decir, por ejemplo, ¿cómo puede entender la guerra si está deseando tener paz? ¿Cómo puede entender la guerra si dice, te he golpeado, me arrepiento por haberte golpeado, me siento culpable por haberte golpeado? Sí. ¿Cómo puede? Oiga usted, tú estás condenando lo que hiciste. Tú estás condenando lo que hiciste. Así nunca se podrá investigar. Para investigar, primero que nada, la idea de condenar tiene que desaparecer, por decirlo. Entonces te conviertes en un investigador. Investigas las cosas tal como son. Entonces la guerra ya no es algo que debes condenar, sino algo que debes entender. Entender la guerra es entender la paz. Si entiendes la paz, no entiendes la guerra. Si entiendes la guerra, entiendes la paz. Entonces llamamos crecimiento a eso. Para la mayoría es eso, crecimiento. Es como decir, no seguir modelos, cambiar lo que uno mismo es. Sí. Para la mayoría crecimiento es cambiar, ser una persona distinta o seguir a alguien, ser un ejemplo para los demás y que los demás te aclamen, te condecoren, te aplaudan, y que crecimiento es que los demás, como leí el artículo de ella, que se siente mal porque
sus hijos o sus familiares no le dan importancia, no le visitan. Ya. Entonces, crecimiento es que los demás lo visiten, pero luego hablamos de quién somete a quién. O sea, tú estás sometiendo a los demás, estás imponiendo a que se preocupen por ti. Entonces, ¿dónde está de confianza en uno mismo, ser tú mismo? ¿Y dónde está ese algo incondicional? Tú estás reclamando, no hay amor de mis hijos hacia mí, no hay amor. ¿Cómo vemos el amor también? Entonces, si tú estás reclamando que los demás se acerquen para que te acompañen, que motiven, eso es condicional. Mira, el hecho mismo de que no ha venido, ya le estás guardando odio, rencor y no quieres saber nada. Pero si vinieran, entonces diría, sí, es amor, pero no es condicionamiento. El amor no es elección o decisión, sino es un estado, es un estado. Es un estado. Es un estado. Pero no podemos pedir lo otro porque siempre se ha pasado en eso. Entonces, es crecimiento para la mayoría eso. Es crecimiento de que mis hijos me quieren, me rinden mi cumpleaños y sí, entonces se llaman crecimiento a eso. O me festejan los demás mi cumpleaños, eso es crecimiento. No, pues me aclaman, sí. ¿Qué clase de crecimiento es eso? Eso es una manipulación. Pero por otra parte hablamos de ser uno mismo. O sea, aquí hay una especie de contradicción. Hay una especie de contradicción. Es como decir, el amor es algo incondicional, profesor. El amor es un sentimiento. Un poco, para tu coche. Para. ¿Donde hay sentimiento hay gustos? Sí, hay gustos. ¿Donde hay gustos hay disgustos? Bueno, sí. Ya. ¿Y donde hay disgustos, gustos, hay condiciones o no? Bueno, sí hay condiciones. Pero antes de decir es un sentimiento, dijiste o mencionaste de que es algo incondicional. ¿Cómo es eso? Si no, bueno, ahí por ejemplo hay una especie de contradicción. Ya, así más o menos. Conforme vas entendiendo te vas quedando sin palabras. Es como si ya no tuvieras nada que decir. Pero dices poco, pero lo que dices, o sea, lo que hablas, ese poquito dice mucho. La gente habla bastante pero no dice nada o dice contradicciones. Entonces es como decir, antes hablaba, hace esto, no hagas esto, te dice quisieras esto, así piensa, pues te faltaba lengua. Pero conforme vas entendiendo, sucede algo único, no podemos definirlo, como que te vas quedando. Es como si, bueno, anteriormente creció la lengua, pero el cerebro se ha achicado, creció tanto la lengua. La mente se ha entrenado con el que pensar para que crezca. La mente se ha entrenado para que se achique la mente y crezca la lengua. Ha crecido tanto la lengua que no paramos de... Ya somos expertos en aconsejar, somos expertos en... Ya. Pero cuando empiezas a entender verdaderamente, te vas quedando sin lengua. Cada vez menos. Vas teniendo mucho más atención a lo que vas diciendo. Se va cortando la lengua, pero en respuesta va creciendo tu cerebro, por decirlo. Va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que nace? La responsabilidad de tu hablar. Ya no hablas cualquier cosa. Entonces hablas con entendimiento, hablas poquito. Y si quieres expresar te cuesta porque necesitas un término para hablarlo, pero también vas robusteciéndote con algunos términos. Entonces tu hablar es poco, pero lleno de fondo, no cáscara. Entonces recién podemos hablar del arte, el arte de hablar, el arte de decirlo. Y conforme vas entendiendo también va creciendo el cerebro y a la vez también la lengua, o sea,
ya no está desprotegida. Hablas no cualquier cosa. Ese proceso va a suceder en ustedes. Siguiente. ¿104 preguntas ya entendidas? Bueno, este término lo he relacionado con esto de romántico, romanticismo, más o menos dando a entender a esto de Romeo y Julieta, por amor, no, ya, etcétera. Más o menos a eso me refería, aunque tiene un término distinto a eso, más o menos con eso, romanticismo, romántico, poesías románticas. ¿Qué es la autosugestión? Autosugestión. La diferencia entre lo que es auto y sugestión. Autosugestión, tú mismo te sugestionas. Y sugestión, la autosugestión es interna, la sugestión es externa. La autosugestión es interna y la sugestión es externa. No sé si les conté una señorita que vio una serpiente, pero lo que en sí vio era la trenza que proyectaba una sombra, y ella lo relacionó con una serpiente. Inmediatamente reaccionó. Ya, autosugestión. Ahora, sugestión contagió a los demás. Ya, han sido sugestionados. Es externo. Se sugestionó ella y esa reacción despavorida contagió a los demás y todos empezaron a salir y por ahí hubo desmayos. Sugestión y autosugestión. Es algo así como motivación. Motivar y automotivación. Yo me motivo, yo me quiero, yo me valoro, soy importante. Auto también es de uno mismo. Automotivación. Y de motivación. Ya, sugestión. Nos sugestionamos. Y esto va relacionado más con la concentración. No con la atención. Otro. Para la próxima les pediré más artículos les pediré. Traigan más artículos, abundan artículos, tanta información. Pues ya no habrá solo esa información, sino habrá un cerebro que lo entiende. O sea, estás viendo con el ojo del entendimiento. Hay tanta información, pero necesitamos un ojo, no cualquier ojo, sino un ojo, el ojo del entendimiento, para que puedas ver lo que contiene aquí. Tanta información. Para eso necesitamos más material, así como estos casos que robustece, otros casos que robustece, esto por ejemplo que robustece, y así estás repasando. Me compro un libro de Sé Feliz. Ya, sé feliz. ¿Qué encuentro allá? Encuentro acá. Eso lo va a mantener. Por eso. Cualquier cosa. Sigamos. ¿Qué más tenemos? ¿Algunas otras inquietudes? Antes de... 67 dice: la semilla de la defensa engendra ofensa. 67. La semilla de la engendra ofensa. Se refiere a que la semilla de la defensa engendra ofensa.
La semilla de la defensa, una semilla invisible, ¿cuál podría ser una semilla invisible? Una semilla. Nos referimos a la identificación psicológica. Esa es la semilla. La idea de pertenencia. Por ejemplo, no hace mucho vino una señora, decía: quiero pertenecer al partido aprista, porque debo pertenecer, si no, no valgo nada. Nosotros le dijimos: esto antes de ser partido ha sido una escuela, y en la escuela se ayuda al ser humano a entenderse a sí mismo, y luego ya que otros le han dado otro contenido, y esas son sus cuestiones. Ya. Entonces, si adopta esa semilla, soy una identificación psicológica, soy aliancista, ya soy, pertenezco, ya hay esa semilla, la identificación. Y cualquier persona o cualquier cosa que vulnere esa semilla, eso engendrará, la semilla de la defensa engendra ofensa. Engendra ofensa. Reaccionarás en pos de defensa. Matarás por esa causa. Harás cualquier cosa por esa causa. Esa es una de las cosas que vemos a diario, entrenados para morir. ¿Por quién o por quién? Entrenados para hacer cualquier cosa. ¿Por quién o por quién? Inclusive algo grande es la misma idea de ser peruano. Esa es una identificación. Desde pequeño te condiciona. A ver, repite: somos libres, seamos. Y esa tontería y media repetimos. Y como somos libres, ni siquiera entendemos qué es esto de somos libres. Ahora creo que lo modificaron o lo agregaron algo más. Así se destruye el mundo. Así se condiciona la espontaneidad y la naturalidad. Así se mata lo fresco. Esas son fronteras internas, pues, que generan fronteras externas. Eso es lo que distorsiona tu percepción, tu ver, tu escuchar, lo deforma. ¿Te das cuenta? Creamos divisionismo con esto de soy chileno, soy el mejor, soy alemán, soy chino, o soy europeo. Nosotros, ¿ve? Pues esa identificación es lo que genera las fronteras que vemos a diario, peleando. Tú te ves superior, ¿no? Tú ves al otro como inferior, ¿no? Y hablamos de racismo, discriminación, ya lo tocamos, parece, anteriormente. Ya, a eso quiere decir, la semilla de la defensa engendra ofensa. Engendra ofensa. Ve más allá. Lucha por tu patria. ¿Por qué mejor no me dices embellece el mundo, la casa es el mundo? Da tu vida por tu patria. ¿Por qué me haces cantar, no? Para robustecer más el ego de la identificación? ¿Por qué no me haces cantar, no? A la vida, al mundo, a la casa? Es porque pues, defendemos un sistema. Lo mismo en otros países. La casa es el mundo, pero la identificación psicológica es lo que impide que podamos ampliar vuestra percepción.